La legítima demanda de abrir espacios y de introducir mecanismos que permitieran una mayor participación de las mujeres en la vida pública y, particularmente, en los espacios de representación política, fue un componente central e insoslayable del proceso de democratización de nuestro país. Desde que se introdujeron en la ley meras recomendaciones a los partidos políticos para postular a mujeres como candidatas a cargos de elección popular a mediados de los años 90, el tema ha formado parte de la agenda democratizadora en las décadas siguientes. Para las elecciones de 2003, se estableció que en sus listas de diputaciones plurinominales, los partidos tuvieran que postular a 2 mujeres en cada segmento de 5 candidaturas, de manera alternada, para garantizar que un mayor número de ellas pudieran llegar a la Cámara Baja. Más tarde, se estableció una cuota de candidaturas de al menos 30% de mujeres que, con el tiempo, se incrementó a 40% y terminó, finalmente, con el establecimiento de la paridad total en las postulaciones con la reforma de 2014. Tras ello, el INE tomó una serie de medidas afirmativas que nos permitieron pasar como país de la paridad en las candidaturas a la paridad efectiva en la representación política. A ello contribuyeron también una serie de decisiones del Tribunal Electoral, como el establecimiento de la paridad horizontal, que implicó que en las elecciones municipales en una determinada entidad federativa, los partidos estén obligados a postular el mismo número de candidatas y de candidatos a las respectivas presidencias de los municipios, potenciando la participación política de las mujeres en la política. Los resultados están a la vista. Desde 2018, las cámaras del Congreso de la Unión se integran de manera igualitaria en términos de género. Lo mismo ocurre en los congresos locales e incluso ha habido casos en los que el número de legisladoras ha alcanzado el 70% de la integración de algún órgano legislativo estatal, como ocurrió en Morelos. También en el plano municipal se ha incrementado el número de presidencias ocupadas por mujeres. Aunque en este rubro aún hay mucho por hacer, pues en el mejor de los casos el número de mujeres ocupando la titularidad de ese nivel de gobierno no ha llegado jamás a alcanzar el 30% de las alcaldías del país. Aunque también hay trecho por recorrer, es notable que en el ámbito de las gubernaturas, 13 de los 32 ejecutivos locales estén hoy ocupados por mujeres. Y por supuesto, es emblemático que en 2024, por primera vez en nuestra historia, una mujer haya alcanzado la presidencia de la República. Sin embargo, el lado oscuro y trágico de esa historia de éxito que ha colocado a México como referente mundial en materia de paridad e inclusión de género es el que, a la par de una mayor participación de mujeres en política y en los espacios de representación y de gobierno, también se ha desatado paralelamente el fenómeno de la violencia política contra las mujeres por razón de género. En efecto, los episodios de violencia en contra de mujeres que participan en política se han multiplicado. Por ello, es de celebrarse las medidas que en el último lustro se han venido adoptando para prevenir y para sancionar ese inaceptable e intolerable fenómeno que se ha instalado y difundido profusamente en México. El contar con procedimientos jurídicos de corte sumario, con medidas de prevención, con un registro de violentadores y violentadoras, así como el que se haya puesto un foco de atención prioritario sobre ese particular tipo de violencia política, constituyen una reacción adecuada y necesaria. No obstante, también hay que reconocer que han existido abusos, tanto en el uso de esa figura como en su aplicación por parte de las autoridades electorales, particularmente por los tribunales en la materia. Por un lado, las denuncias aduciendo violencia política de género contra las mujeres, fenómeno que nadie niega y que además, insisto, es gravísimo, se han visto muchas veces abaratado y desvirtuado. Recuerdo una denuncia que fue presentada hace unos años ante el INE, en la que una consejera del órgano electoral del estado de Jalisco denunció haber sido víctima de ese tipo de violencia por parte de sus colegas consejeras y consejeros porque en la distribución de los espacios en las comisiones de trabajo no le habían asignado las que ella quería. Ridículo. O bien, el caso de una senadora que denunció a una conocida periodista porque ésta había hecho referencia al uso de aviones del gobierno para trasladar a sus familiares con fines particulares, gracias a la cercanía de esa legisladora con un secretario de Estado del gobierno anterior. Uno de los principales problemas que enfrenta ese grave fenómeno es el de su banalización y de su instrumentalización con objetivos políticos o de otra naturaleza distintos al de la protección de las mujeres que hacen política en contra de la violencia que se ejerce contra ellas. La ilicitud de ese tipo de violencia, que es totalmente válida y justificada, no puede convertirse en un pretexto de impunidad
o bien de anulación del derecho al escrutinio público y a la crítica a quien hace política o se dedica al servicio público, derecho que constituye, por cierto, uno de los pilares fundamentales de todo régimen democrático. Por otro lado, también está el abuso y excesos que han venido cometiendo algunos tribunales electorales en la aplicación de esa figura con tal de agradar y congraciarse con el poder. Es preocupante el caso del Tribunal Electoral de Tamaulipas, que en un claro exceso y abuso interpretativo de esa figura, condenó al periodista Héctor de Mauleón y a El Universal por una columna escrita por el primero en la que, a partir de una denuncia pública del exsecretario de la Defensa, señala los vínculos de los familiares de una mujer que pertenece al círculo de poder que hoy gobierna ese estado y que, por cierto, también fue electa como presidenta del Tribunal de Justicia local, con actividades ilícitas. Habla esto del uso de la violencia política de género para ejercer censura a la actividad periodística. O bien el caso del ridículo y gravísimo asunto en el que la mayoría oficialista del Tribunal Electoral determinó sancionar a una influencer por atreverse a cuestionar a una diputada de Sonora, esposa, por cierto, del avieso presidente de la Cámara Baja, que terminó con una sanción ridícula y desproporcionada, solo comparable al enorme deseo de los magistrados de quedar bien políticamente. Esto habla del uso de la violencia política de género como un mecanismo de censura y persecución política. Este caso es tan extremo que ante la indignación pública que generó, hasta la hoy cuestionada denunciante pidió al obsequioso tribunal revocar tan insensata resolución. Estos ejemplos, peligrosísimos para la maltrecha vida democrática del país, son paradójicamente la peor manera de proteger a las mujeres frente a la violencia política en su contra.